Las bases de datos no relacionales, también conocidas como bases de datos no SQL, son un tipo de sistema de gestor de bases de datos, el cual es utilizado para manejar datos ya sean no estructurados y semiestructurados. Las bases de datos no SQL o no relacionales, la diferencia que tienen es que de alguna manera no se encuentran adheridos a como son las bases de datos relacionales, ya que las bases de datos no SQL, pues a diferencia de las bases de datos no relacionales, no están conformadas por columnas ni por tablas como están las bases de datos relacionales, sino que están conformadas por documentos, grafos y claves valor. Además, este tipo de bases de datos, pues digamos, tienen un uso distinto. Tienen una, digamos que tienen una finalidad distinta, ya que, como diré, este tipo de base de datos, al ser flexible, ya que este es flexible, puede ser empleada para distintos tipos de proyectos. Las ventajas que tiene las bases de datos no SQL, bueno, como había dicho anteriormente, es que al ser un tipo de gestor de base de datos bastante flexible, tiene la ventaja de que puede ser empleado para proyectos. Puede ser empleado para proyectos como aplicación, o sea, el desarrollo de aplicaciones web e incluso videojuegos. Ese es el tipo de ventaja que tienen, ya que este tipo de base de datos puede manejar grandes cantidades de información, o por decirlo de una manera, puede manejar grandes volúmenes de información, por lo que este tipo de base de datos en este ámbito es bastante útil. Las desventajas que se les pueden ver a las bases de datos no SQL es que por lo general pueden llegar a tener pueden llegar a ofrecer consistencia en el último momento, pero no siempre llegan a ofrecer consistencia en todo momento como debería de ser, lo cual puede provocar que los datos en este tipo de gestor de base de datos tarden en propagarse. Además de que este tipo de base de datos, como bien lo dice, puede hacer el sacrificio de las propiedades ACID o algunas de sus dichas propiedades con el fin de tener mayor rendimiento y estabilidad. Casos de usos. Base de datos de documentos. Se usa en aplicaciones web o móviles y en tiendas online en las que contienen productos variados. Por ejemplo, en una tienda que venden ropa y celulares, pues cada uno tiene sus características diferentes. Base de datos de grafos. Se usa en redes sociales, motores de recomendación o detección de fraudes. Por ejemplo, una red social que sugiere amigos según las conexiones entre los usuarios. Base de datos de clave valor. Se usa para guardar sesiones de usuarios, juegos online y caches rápidos. Por ejemplo, un juego guarda el puntaje de cada jugador con su ID. Base de datos por columnas. Se usa para guardar grandes volúmenes de datos como registros de sensores. Por ejemplo, una empresa guarda millones de lecturas diarias de sensores. Datos no SQL son los que se encargan de gestionar de manera eficaz y rápida las bases de datos no relacionales. En este caso, contamos con ciertos tipos de bases de datos no relacionales, que son el Key-Value, el White Column Store, Document Store, el RAF Database y el Multimodel Database y XML Database, que estos son más reconocidos en las bases de datos no relacionales o no SQL. Un ejemplo de sistemas utilizados en el gestor de base de datos no SQL sería MongoDB. MongoDB es un sistema que es utilizado para gestionar las bases de datos no relacionales y es utilizado de manera mundial. En palabras simples, es el más utilizado en todo el mundo. ¿Qué es MongoDB? MongoDB es un sistema relacional, no relacional quiero decir, de código abierto que utiliza documentos flexibles en lugar de tablas y filas.
En palabras simples, no tiene una interfaz para diseñar tablas. Es una interfaz de puro código. Los casos de uso de MongoDB son muchos, pero aquí están los más utilizados. Aplicaciones móviles, análisis en tiempo real, sistemas de gestión de contenido, almacén de datos empresariales y gran capacidad de registros de datos. Y esto, en último, sí es cierto, ya que MongoDB es un sistema muy utilizado para gestionar las bases de datos no relacionales, en el que se usa mucha información. Estas son las empresas que utilizan MongoDB. Como se puede observar, aquí hay una tabla que son las empresas que están utilizando MongoDB ahora mismo. Estas pueden variar con el tiempo, pero siguen usando este sistema, ya que este es un sistema que da una gran eficiencia y ayuda mucho a gestionar las grandes cantidades de datos que se hacen al día. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado presente. Estas son nuestras referencias que utilizamos para nuestra presentación, donde obtuvimos la información necesaria para realizarla. Y estos son los integrantes de nuestro equipo. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día, tarde o noche.